Bienvenido a esta lección donde comenzaremos a hablar acerca de los gráficos y vamos a aprender su definición y cuándo debemos de utilizarlo. Este primer video se va a estar dividido en tres partes, en las cuales tenemos nuestra primera sección en la que explicaremos qué es un gráfico. Luego veremos por qué es necesario tener gráficas o gráficos. Y por último, lo que es el metasignificado de algunos gráficos. Bien, si en este primer apartado tenemos una definición de lo que es un gráfico, y esta podría ser una definición totalmente válida y correcta de su significado. Pero sin embargo me gustaría añadir que un gráfico debe de ser, ante cualquier otra cosa, una idea. Detrás de un gráfico debe haber una intención de transmitir algo importante. De esta forma podemos descartar que un gráfico pueda ser algo meramente decorativo, porque al contrario, un gráfico es una poderosa arma de comunicación. Las personas decodificamos mucho mejor la información gráfica que la escrita. Vamos a decir que somos mucho más eficientes para lo primero que para lo segundo. Vamos a explicar sobre este gráfico que tenemos aquí abajo, que estamos mostrando. ¿En qué se basan los gráficos para transmitir esa idea principal y a su vez protagonista? En primer lugar, como podemos observar, van a comparar, de una manera cuantitativa, puesto que hay columnas que podemos ver que están relacionando cada punto de los datos con una escala numérica que hay acá a la izquierda. En segundo lugar, existe una comparación temporal, puesto que podemos ver la evolución en el tiempo de lo que ha ido ocurriendo, por ejemplo, en una empresa. Y por último, existe una comparación basada en la correlación, puesto que estamos siendo informados de la diferencia de retorno o beneficios, como lo quieras llamar, que hay entre unas líneas de negocios y otras. Bien, vamos al segundo apartado. Y porque nos dice que por qué es necesario un gráfico, y los gráficos facilitan al usuario la interpretación por distintos motivos. Primero, porque reducen la complejidad. Déjame bajar más. Entonces estábamos que la primera opción era porque reducen la complejidad y facilitan el acceso a la información de forma comprensible para muchas personas. Solo tenemos que darnos cuenta de que los gráficos son elementos bastante frecuentes en periódicos y revistas, por ejemplo. También, por otro lado, los gráficos reducen el tiempo necesario para la interpretación de una determinada cantidad de información. Esto es por lo que ya habíamos comentado anteriormente, ya que procesamos mejor imágenes que texto. Y por último, se evita el rechazo a lo tedioso. Está claro que un gráfico es más agradable y ameno, y por lo tanto aumenta la motivación del usuario, y como consecuencia se optimiza la retentiva de este. Como podemos ver aquí, tenemos una pequeña tablita que tiene muchísima información. Esto puede ser hasta un momento dado tedioso o aburrido para algunas personas estar estudiando, analizando. Sin embargo, si presentamos esa misma información en una forma gráfica, como lo mencionamos anteriormente, esto se traduce en algo más ameno, más fácil de entender y que nos va a llamar mucho más la atención. Y por último vamos a hablar acerca de los metasignificados. Esos datos o estos significados son aquellos que van más allá de lo que estamos viendo. Vamos más allá de los colores que podemos ver en algunas gráficas. Bien, vamos a tratar de mostrar completamente la información que tenemos aquí. Vamos a reducir la cinta de opciones para ver si ya cabe bien todo. Bien, aunque no lo parezca, estos tres gráficos son los mismos, están basados en la misma información, que es esta pequeña tablita que tenemos aquí. Entonces la tablita pues ya no es tan necesaria que la veamos completa. Ahí está. Estos datos o estas gráficas, como te acabo de mencionar, están basadas en los mismos datos. Es decir, en la pequeña tabla que tenemos aquí arriba que te mostré anteriormente. Sin embargo, esos mismos datos también se pueden representar mediante gráficos con unos metasignificados
que pueden ser muy distintos. Por ejemplo, en primer lugar, aquí a la izquierda, esta parte de aquí, en esta gráfica, tenemos un gráfico cuya intención es formar, es decir, un gráfico totalmente aséptico. Vemos en segundo lugar un gráfico aquí en esta parte del centro, que aun estando basado en las mismas cifras, da una impresión bastante distinta. Cualquiera diría que la proporción que está de color más claro es la más grande de todas. Y eso se logró haciendo un gráfico en tercera dimensión, haciendo un efecto de perspectiva, y se haremos haciendo así como la impresión de que la marca de la persona, vamos a suponer que es la marca de una persona, que es la ganadora de algún determinado punto. Y vamos a ver el efecto que tenemos en el tercer gráfico, es decir, el que se encuentra aquí a la derecha. Al contrario que en el segundo gráfico, lo que se intenta es evidenciar que la marca roja va mal con respecto a las otras dos. Lo importante sería ofrecer esta información para que se tomen decisiones, es decir, para movilizar a la empresa o el personal.